Empezar. Ok, gracias. Entonces el SB hemorrágico se clasifica en SB isquémico y SB hemorrágico. El SB hemorrágico tiene a su vez la clasificación en hemorragia intracerebral y hemorragia subaracnoidea. Les comentaba en las clases previas que la hemorragia subaracnoidea tiene una etiología. Antes de eso, recuerden que todos los cuadros de SB son espontáneos. Aquí no están incluidos ninguna causa traumática. Y la causa más frecuente del SB hemorrágico, específicamente hablando de las hemorragias subaracnoideas, corresponde a la ruptura de los aneurismas, que tienen una fisiopatología y un manejo diferente, por eso que esto se ve en quinto año en cirugía. Vamos a centrarnos específicamente en hemorragia cerebral, y la hemorragia intracerebral se clasifica a su vez en hemorragia intraparenquimal y hemorragia intraventricular. Y acá tenemos la primera clasificación topográfica de la hemorragia intraparenquimal, que la clasifica en hemorragia lobar, hemorragia profunda, hemorragia en tronco y hemorragia en cerebro. Esa es la clasificación topográfica. Entonces, ya sabemos que las enfermedades cerebrovasculares constituyen la primera causa de discapacidad. Esto engloba tanto al isquémico como al hemorrágico. Y la hemorragia intracerebral más o menos representa el 10% de todos los SBs. Algunas literaturas pueden mencionar 15 a 20, esto va a variar de acuerdo al medio. ¿En qué población es más frecuente la hemorragia? En personas de raza negra, porque tienden a ser más hipertensión arterial. También en personas mestizas, ¿no? Y se ha encontrado que también es más frecuente en países de bajos a medianos ingresos comparado con los países de altos ingresos. Y probablemente esto tenga que ver porque los países con condición económica limitada o baja tienen un mal control de factores de riesgo, siendo la hipertensión arterial la principal, que hace que los pacientes tengan mayor frecuencia de enfermedad cerebrovascular. En Perú no hay estudios poblacionales. Algunos reportan una incidencia de 180 por 100.000 habitantes de cuadros de hemorragia. Recuerden la fisiopatología de la hemorragia desde el punto de vista de la autorregulación cerebral. ¿Qué significa la autorregulación cerebral? Habíamos comentado de la presión arterial media en condiciones fisiológicas o de la presión arterial en condiciones fisiológicas, de acuerdo al ritmo circadiano que todos conocemos, pero a pesar que existe esta variación en la presión arterial, la cantidad de sangre que llega al cerebro, que se llama flujo sanguíneo cerebral, se mantiene constante, ¿no? La presión puede estar en 50, 75, 80, 90, pero la cantidad de sangre que llega al cerebro se mantiene constante. ¿Por qué? Porque las arteriolas de los vasos sanguíneos a nivel cerebral se pueden vasodilatar o se pueden vasocontraer, dependiendo a qué extremo estemos o a qué lado de la presión estemos, y esto hace de que el flujo sanguíneo cerebral sea el mismo en ciertos límites, ¿no? En otro gráfico que habíamos visto teníamos la presión de perfusión cerebral y es lo mismo, porque recuerden que la presión de perfusión cerebral es igual a ¿qué? ¿Cuál era la fórmula de la presión de perfusión cerebral? Es igual a la presión arterial media menos la presión intracraneal. O sea, es directamente proporcional. Sucede las curvas de autorregulación o estos puntos límites, y por ejemplo, hay una acá disminución de la presión arterial media, cae el flujo sanguíneo cerebral, como se ve en el gráfico, y se produce el proceso patológico conocido como isquemia, que ya lo comentamos en la clase anterior, y al otro extremo, mucho la presión de perfusión cerebral o la presión arterial media, se produce el otro proceso patológico que se conoce como hemorragia y también el edema. ¿Por qué se produce la hemorragia? Existen 4 procesos patológicos definidos que tienen una duración en total de más o menos 3 días, 72 horas.
Pero miren ustedes acá, el proceso que dura más tiempo es la formación del edema, de 24 a 72 horas. La fase aguda o hiperaguda de la hemorragia se da dentro de las 24 horas. La rotura vascular es una cuestión de segundos. El origen y la formación del hematoma dentro de las 6 horas. Ay, ¿qué pasó? Hay que tener acá cuidado en diferenciar cuáles son los mecanismos asociados, tanto a la rotura vascular como a la formación y a la expansión del hematoma. ¿Qué significa? La rotura vascular se produce por un debilitamiento de la pared del vaso sanguíneo y esto tiene principalmente mecanismos o dos causas desde el punto de vista fisiopatológico. La primera es la lipohialinosis y la segunda es la degeneración del vaso sanguíneo que se produce como cambios crónicos por hipertensión arterial y el depósito de proteína beta amiloide es lo que origina la angiopatía amiloide. Entonces, estos procesos patológicos ligados específicamente a la alteración de la pared del vaso sanguíneo son los que producen los cuadros de hemorragia. Hablando desde el punto de vista de alteración propia de la pared vascular. Ustedes ven acá que el origen y la progresión del hematoma tiene un factor principal, la presión arterial. Significa que para que se forme o hasta qué tanto va a crecer el hematoma, el principal factor es la hipertensión, seguido de otros problemas vasculares como por ejemplo los trastornos de coagulación. Pero es la hipertensión arterial el principal factor asociado. Luego que se produce la formación del hematoma y hasta la expansión del hematoma, ya viene la formación del edema o la lesión secundaria, que se da más allá de la fase 3 y puede durar hasta 3 días. Si pudieran apagar su audio, me ayudarían, por favor. Esta es una representación esquemática de una estructura del tronco encefálico. ¿Cuál les parece? ¿Será mesencéfalo, será protuberancia o será bulbo? ¿Forma de qué tiene? Chicos. Eso es la protuberancia. Protuberancia. Tiene forma de una manzana. El bulbo es más chiquitito. Forma de una manzana. Protuberancia. Esta es una representación esquemática para ver en qué zonas se producen generalmente los sangrados por hipertensión arterial. Si esta es la protuberancia y esta es la parte anterior, esta imagen que está acá abultada en la parte media, ¿qué arteria será? No sé por qué esto se ve así. Es la arteria basilar, ¿no es cierto? Y en la protuberancia, la arteria basilar da unas ramas perforantes que van a todo, irrigan en este caso toda la protuberancia, la parte profunda de la protuberancia. Es en las zonas de arterias perforantes donde la hipertensión empieza a ser las manifestaciones de daño microvascular conocido como lipohialinosis. Esta degeneración de la pared del vaso sanguíneo produce estas pequeñas dilataciones conocidas como los microaneurismas de Charcot-Bouchard. No es lo mismo que un aneurisma cerebral. Ojo, estos son los cambios crónicos por hipertensión arterial. Y mientras la hipertensión no sigue controlada, hay un punto que hay una hipertensión arterial alta, sostenida, que causa plancha. Entonces, cuando hablamos de sangrado por hipertensión, tenemos que pensar como arterias perforantes, como en el caso de la protuberancia, que es una zona de arteria perforante. Vamos a ver más adelante qué otras zonas de arterias perforantes hay y cuáles son las localizaciones donde nosotros podríamos decir es más probable que sea por hipertensión arterial. El diagnóstico va a depender del cuadro clínico. Como comentábamos en la clase de infarto, el cuadro clínico nos va a decir es una enfermedad cerebrovascular
porque tiene una forma de inicio brusco, súbito y generalmente un curso estacionario, causado por una manifestación, un compromiso neurológico que puede ir desde un compromiso motor, una hemiparesia, una hemiplegia, con compromiso de lenguaje que puede ser con afasia, puede ser sin afasia, puede ser con compromiso visual o no. Nuevamente el cuadro clínico va a depender de la localización de la lesión. Pero recuerden que los cuadros vasculares son de forma de inicio brusco, son de forma de inicio súbito y de curso estacionario. No entiendo por qué eso son así. Mejor vamos a explicar eso. Ok, perfecto. Los factores de riesgo asociados para la hemorragia se considera el infarto no porque esté relacionado específicamente como causa de hemorragia, sino que si un paciente ha tenido un infarto cerebral, pues es probable que ya tenga lesión de la pared del vaso sanguíneo. De repente es hipertenso, diabético, y ya hay un compromiso vascular que es probable que aumente el riesgo de que también tenga una hemorragia. Si ha tenido una hemorragia previa, pues con mayor razón puede tener una más. Dislipidemia, diabetes por lo mismo relacionado al infarto, síndrome metabólico o algunos consideran algunos biomarcadores imagenológicos, por ejemplo, microhemorragias que podemos encontrar que nos puedan incrementar el riesgo de sangrar. A diferencia del infarto, nosotros podemos evidenciar la hemorragia en una tomografía simple en contraste. Es muy sensible, es altamente sensible. Por encima del 95% encontrar el sangrado en una tomografía. Entonces, el objetivo en el contexto de una hemorragia no es enfocarnos en el diagnóstico de la hemorragia en sí, porque ya eso lo tenemos en la primera fase de la tomografía, sino identificar la causa. Queremos saber si la hemorragia está asociada a un problema vascular, porque hay que saber las causas de primarias o secundarias, o queremos ver si la hemorragia está asociada a un problema primario. Primario, recuerden la fisiopatología. Primario por hipertensión arterial porque produce la lipohialinosis, o primario por angiopatía amiloide por el depósito de proteína beta amiloide. Para ello hay estudios invasivos y hay estudios no invasivos para valorar la arquitectura vascular. Los no invasivos, la angioresonancia y la angiotomografía. Y el invasivo, la angiografía cerebral por sustracción digital. Hacemos los no invasivos en la fase de emergencia aguda y si hay alguna duda, alguna lesión sospechosa, nos vamos a la angiografía. Miren ustedes la imagen en A, la imagen en D. Esta es una tomografía simple sin contraste que evidencia una hemorragia. Si alguien me pudiera decir en qué zona está localizada esta hemorragia, en qué área, en qué estructura. Esta imagen, ¿dónde está localizada, jóvenes? No te escuché muy bien. ¿Podrías repetir, por favor? Cuerpo calloso, doctora. Cuerpo calloso, no tiene nada que ver el cuerpo calloso aquí. El cuerpo calloso, es que no sé qué es eso, así. El cuerpo calloso está acá, el espleño del cuerpo calloso. No pinta. No sé, cuando quiero pintar se han dado cuenta que está saliendo una línea, ¿no? Por eso es que se está viendo Sí, feo doctora. cuando uno se resaltado. Entonces, bueno, ese es el cuerpo calloso. Esta línea horizontal que está a la izquierda, obvio. Esa es la parte del espleño del cuerpo calloso. La hemorragia está acá, diametralmente opuesta. Vamos a ver, ¿qué estructura es esta que está acá resaltada? Arriba lo acabo de resaltar, no lo hago por completo porque quiero evitar que me salga esta línea horizontal que me malogra mucho la imagen. ¿Qué estructura es? Núcleo caudado. ¿Qué estructura es esta? Tálamo. Uy, ya se malogró. Esta que estoy tratando de dibujar como si fuera un triángulo invertido.
núcleo lenticular. Y el núcleo lenticular tiene a su vez el lobo pálido y el putamen. Y esta es una hemorragia putaminal, característica de hemorragias hipertensivas porque es zona de arterias perforantes. Ya no voy a rayar mucho porque miren cómo se hace todo feo. Muy bien, entonces ya sabiendo que esto es una hemorragia putaminal, vamos a ver cuál es el objetivo de tener estas imágenes en B y en C que muestran una tomografía con contraste. Si ustedes se dan cuenta, en las imágenes en B y en C, justo encima del cursor hay un punto. Hay un punto, una zona hiperdensa, ¿verdad? Es una arteria o es un vaso que está captando contraste. ¿Por qué tendría que llegar el contraste dentro de un hematoma o de la hemorragia que se ve ahí? Significa que es un vaso que todavía tiene flujo sanguíneo, por eso que el contraste llega ahí. En pocas palabras, es un vaso que significa que sigue activo, sigue sangrando. Entonces, ese se conoce como el signo de la mancha en español o el spot sign en inglés, que es un breve. Ustedes comparan la imagen en A con la imagen en D, todas las imágenes son del mismo paciente, se dan cuenta que la imagen en D tiene un volumen del hematoma mucho mayor. Si lo comparamos a cómo empezó. Entonces el signo de la mancha o el signo de spot sign es un signo que predice el crecimiento del volumen del hematoma. Muy bien, habíamos para ver que es una hemorragia secundaria. Esta es una angiografía cerebral, el cursor está seleccionando la arteria carótida interna y esta es una rama, un ovillo irregular de vasos sanguíneos, de vasos neoformados que drenan hacia el seno sagital superior. Ya, tiene una arteria aferente, tiene un nido malformativo y tiene una vena de drenaje hacia un seno que es el seno sagital superior. ¿Qué cosa es esto? Esto es una malformación arteriovenosa que constituye una causa secundaria de hemorragia, porque las causas primarias son las que, como su nombre lo dice, primariamente, que en este caso es angiopatía amiloide, por lo que ya explicamos en la fisiopatología. Y esta hemorragia, esta malformación, perdón, hemorragia específicamente intraventricular, porque es únicamente el ventrículo donde hay el sangrado. ¿Ya? Existen secundarias de alteraciones hematológicas, de hemorragias, tumores, el uso de anticoagulantes. Lo vamos a ver más tarde en el seminario. El uso de RTPA puede causar hemorragia, por supuesto, puede causar hemorragia. No solamente RTPA, puede causar aspirina, anticoagulación, u otros agentes farmacológicos pueden causar hemorragias. El uso de drogas, por ejemplo, las cocaínas, las anfetaminas, crack, pueden causar hemorragia, ¿no? Entonces, causas secundarias, como su nombre lo dice, secundario a múltiples cosas. Esta es otra imagen, miren ustedes la tomografía simple sin contraste que evidencia una zona hiperdensa en toda la cisterna perimesencefálica, en el valle silviano de ambos lados, incluso una dilatación de los cuernos temporales, de los ventrículos laterales. Si es una hemorragia que está localizada en las cisternas y en los valles silvianos, significa que está en el espacio subaracnoideo. Por lo tanto, esta es la imagen característica de una hemorragia subaracnoidea. ¿Ya? Y esta hemorragia subaracnoidea, si vemos angiografía carótida interna, hay una dilatación irregular del segmento de la carótida interna que constituye un aneurisma cerebral. Entonces, hemorragia subaracnoidea, causa más frecuentes aneurismas. Ahí la tenemos. En la imagen inferior es una hemorragia con un volumen bastante extenso, probablemente en la misma localización que
que la primera imagen que les mostré, una hemorragia lenticular, pero llama la atención que el volumen sea tan grande, tan extenso. Entonces, cuando siempre se le hacen estudios de vasos, nuevamente les repito, para descartar que no sea primaria versus secundaria, y se le encontró en la angiografía una dilatación de una rama de la arteria cerebral media. Entonces, por eso siempre se le hace el estudio de vasos, para descartar cualquier lesión vascular, y en este caso se podría haber asumido como hipertensión como primera posibilidad, claro está en el contexto de un paciente hipertenso, pero aún siendo hipertenso la hemorragia es muy grande y se confirmó pues que en la angiografía hay una dilatación bastante grande causante de hemorragia. Entonces, ahora estamos ya en la facultad de poder hacer la clasificación, o repasar, perdón, la clasificación topográfica, lo vimos al inicio. Las hemorragias se clasifican desde el punto de vista topográfico en hemorragias lobales, ¿no? Hemorragias profundas. Cuando decimos profundas nos referimos a hemorragias caudado, lenticular específicamente en el putamen, en el tálamo, también puede ser hemorragias capsulares. Segunda localización, profunda. Tercera localización, tronco, mesencéfalo, protuberancia y bulbo. Y la cuarta localización, cerebelo. Las zonas de hemorragia por hipertensión arterial tienen la característica que son en zonas de arterias perforantes. Vimos el ejemplo de la hemorragia en puente, porque hay arterias perforantes. ¿Dónde más hay arterias perforantes que pueden causar hemorragia por hipertensión? Cerebelo y en la zona profunda, caudado, lenticular o tálamo. Las hemorragias lobales no es una área, una zona característica de sangrado por hipertensión. Si hablamos de hemorragias primarias, la causa más probable aquí sería angiopatía amiloide, pero recuerden que es un diagnóstico de exclusión porque siempre hay que descartar otras lesiones vasculares. Y ahora sí podemos hablar, ya lo habíamos mencionado antes, de las hemorragias primarias y secundarias, que son parte de la clasificación etiológica, las que dañan en sí de forma primaria la pared del vaso sanguíneo, hipertensión arterial por lipohialinosis y angiopatía amiloide por el depósito de proteína beta amiloide. Y la secundaria, una lista bastante larga que pueden ser por fármacos, coagulopatías, malformaciones, aneurismas, tumores y otros que pueden causar sangrado. Las hemorragias secundarias no tienen una localización definida específica, como más o menos lo hemos tratado de delimitar para las hemorragias primarias. Puede haber sangrado en cualquier zona. Muy bien, tienen ustedes acá unas 6 imágenes donde ya les muestra las zonas de las hemorragias, tomografía. La segunda en tálamo, tercera es una hemorragia profunda con invasión ventricular. De vacaciones, disculpen. La imagen en D es una hemorragia en puente, la imagen y la hemorragia F final es una hemorragia en el lóbulo T. La pregunta es, ¿cuál es la etiología en el A, en el B, en el C, en el D? ¿Primaria por o secundaria Doctora, se por? le escucha entrecortado, disculpe. A ver, les comentaba de que de acuerdo a las imágenes que usted en este caso, en la imagen en A, que tienen una hemorragia en putamen, ¿cuál podría ser la etiología más? Disculpe, doctora, ahora no se le escucha ya casi nada. A ver, un ratito. ¿Pueden escuchar ahí mejor? Sí, doctora, ahora Hola, sí. ya. Miren las imágenes que están ahí y la tarea para ustedes es la imagen en A, en
en todas las imágenes, ¿cuál podrían ser más probable en base a lo que hemos revisado hasta ahora? La imagen en A, en putamen, ¿cuál podría ser la etiología más probable? Hipertensión arterial. Ujú. Pero antes de esto, ¿cuál es la clasificación topográfica? Primaria por hipertensión arterial. La imagen en B. La imagen en B, ¿cuál podría ser la causa? Es en tálamo. Profunda. Causa, etiología. No estamos hablando de topografía. Etiología. Lo hemos visto anteriormente. Las etiologías son primarias o secundarias. Primarias por hipertensión, primaria por angiopatía. Secundaria a un listado bastante extenso, ¿no? Entonces la tarea ahora es definir las etiologías. Su compañera mencionó la imagen en A, primaria por hipertensión arterial. Ok, está bien. La imagen en B, ¿cuál podría ser la etiología? Jóvenes, ¿qué pasó? Estamos por concluir. Esto no es que yo voy a estar hablando sola. Para a nivel cerebral, por ejemplo, con, ¿Cómo? No te escuché muy bien. puede ser intrahemorragia cerebral debido a una localización a la altura supratentorial. Estoy preguntando la etiología, no estoy preguntando localización. Ustedes Hipertensión arterial. hablamos. También primaria por hipertensión arterial. ¿Por qué dudan? La siguiente en C. Antecedente isquémico podría ser. ¿Cómo va a ser ahí? ¿Qué estamos hablando? ¿No ven ustedes acá la hiperdensidad? Esto es sangre. La hipodensidad es infarto. ¿De dónde sacas el infarto? Si ves acá un halo de hipodensidad alrededor, es el edema que la hemorragia tiene. Dijimos, la cuarta fase de las hemorragias se caracterizan por edema. Y mientras la hemorragia es más grande, el edema será mayor. La hipertensión endocraniana será mayor, será más difícil de manejo. Pero no es un infarto, es una hemorragia con edema perilesional. Hipertensión, doctora. Primaria de putamen, perdón, protuberancia. También de causa primaria, doctora. Claro,
zona de arteria Hipertensión. perforante. No sé qué tan complicado, ¿no es cierto? Cerebelo, zona de arteria perforante, primaria, última en F, una hemorragia lobar ya no es profunda, ya no es tronco, ya no es cerebelo. ¿Cuál podría ser la etiología más probable? Una malformación de base. Secundaria una MAP, ¿no? Podría secundaria. ser. ¿Qué más podría ser? Hemorragia lobar también, porque podría ser. Recuerden que la ¿Aneurisma, hemorragia, doctor? no, el aneurisma causa hemorragia subaranoidea. Esta no es una hemorragia Angiopatía lobar amiloidea, intraparenquima. doctora. También podría ser primaria por angiopatía amiloide, porque es una hemorragia lobar. Recuerden que todas las imágenes le vamos a hacer estudio de vasos para descartar que no haya ninguna lesión vascular, pero esa sería nuestra primera impresión. Muy bien, hablando del manejo, como todos los pacientes se le hace manejo de vía aérea, corrección de factores desencadenantes, el test de disfagia para valorar que el paciente no tenga riesgo de neumonía aspirativa, monitoreo cardíaco en las primeras 24 a 72 horas, sobre todo para ver el manejo de la hipertensión arterial y la evaluación de foco infeccioso de las fases iniciales para dar un tratamiento precoz. ¿Cuáles son las recomendaciones de forma general, específicamente hablando del manejo de la presión arterial? Hay que tener un control en el contexto de un paciente con hemorragia de la hipertensión arterial. ¿Se puede reducir la hipertensión arterial? Sí, pero se tiene que hacer de forma lenta y de forma sostenida, para que no haya ni hipotensiones, cuadros de hipotensión, ni tampoco que el paciente se nos hagan cuadros o picos de hipertensión, ¿ya? Y lo que recomienda el año pasado, o este año creo, es que el manejo de la presión arterial debe ser iniciada de preferencia, y ahí tenemos la limitación de que no todos nuestros pacientes llegan pues con un tiempo de enfermedad tan precoz, ¿no? Generalmente los vemos al día, a los 2 días. Entonces, ¿hay algún efecto en el manejo de la presión arterial? La guía menciona que si se inicia dentro de las 2 horas, es lo recomendable, lo ideal. Miren el grado de recomendación, nivel de evidencia es 2A, es importante. ¿Cuáles son los puntos de corte de manejo de la hipertensión arterial? Esto ha variado un poquito, no tanto tampoco, ¿no? Pero se dice que en una hemorragia que tiene una severidad leve o moderada, la presión sistólica puede oscilar entre 150 a 220. Ese es el rango. Nunca por encima de 220, como era el punto de corte para el infarto. Recuerdan, en la fisiopatología, la hemorragia, entonces nos conviene tener la presión dentro de los valores recomendados, porque si tenemos hipertensión, la hemorragia va a ser mayor, ¿ya? A pesar de que nos da un intervalo grande de manejo de la presión arterial entre 150 a 200, cuando la hemorragia es leve a moderada, también nos menciona que podríamos bajar la sistólica hasta 140, ¿no? Entonces se puede hacer. Miren el grado de recomendación y el nivel de evidencia, 2B. Ahí hay que valorar riesgo-beneficio del paciente. Si la hemorragia es de un volumen importante, grande, entonces sí nos conviene ser agresivos en el manejo de la presión, porque no queremos que incremente aún más la hemorragia, ¿verdad? Pero si es una hemorragia pequeña en un paciente estable, habría que valorar qué tan beneficioso va a ser bajarle la presión hasta 140, ¿no? Si actualmente en las condiciones en las que se encuentra, mientras esté en esos rangos, no hay mayor riesgo, ¿ya? Ahora, en un paciente con una hemorragia leve o moderada, debajo de 130, tampoco es recomendable.
El rango está entre 130 a 150 si lo queremos bajar con promedio de 140, pero tampoco llevarlo a la hipotensión por debajo de 130, ¿ya? ¿Y en qué pasa con una hemorragia? ¿Es grande o es grave o el paciente está severamente comprometido? No sé, de la reducción intensiva de la presión, porque en este contexto lo que el paciente necesita ya son terapias de rescate, ¿no? Probablemente esté con hipertensión endocraniana severa, porque la hemorragia es grande, es grave, y lo que requiere es un manejo quirúrgico más que una reducción intensiva de la presión. Algunas recomendaciones en caso de hemorragias con el signo del spot sign que les comenté, que era un predictor de crecimiento del volumen del hematoma. Hubieron algunos ensayos que hablaban sobre que no lo tenemos a disposición y la guía menciona pues que tampoco no se sabe muy bien nivel de evidencia, grado de recomendación, 2B, ¿no? Lo mismo para el ácido tranexámico. No está bien establecido el uso del ácido tranexámico en el contexto de la hemorragia. Cuando la hemorragia está causada al uso de anticoagulante, lo que se tiene que hacer es suspender o la terapia que esté causando la hemorragia. Puede ser hemorragia asociada a antagonistas de la vitamina K, como es la warfarina, asociadas a anticoagulantes orales directos, como la Vigatran o el factor 10A, como el apixaban, o al uso de heparinas. Antagonistas de la vitamina K, congelado, complejo concentrado de protrombina, y también vitamina K endovenosa. Los anticoagulantes orales directos tienen reversores específicos, el hidroxizumab para la Vigatran y el andexanet para el apixaban. El problema es su costo. Cada vial está como $2.000 y el paciente generalmente necesita 2 viales. No lo tenemos en Perú. Cuando el paciente toma el anticoagulante oral directo, lo vimos en la clase de anticoagulantes, entonces como que sabemos que en poco tiempo ya el fármaco ya no va a seguir causando mayor hemorragia, ¿no? Y en otro específico para el uso de heparinas seccionadas es el sulfato de protamina. Muy bien, ¿qué más se considera dentro del tratamiento? El paciente tiene que tener un rango de manejo de glucosa, que ahora se ha ampliado un poco más. Antes manejábamos el de 140 a 180 como en infarto. Ahora te dice que manejas si la glucosa cae por debajo de 40 a 60 o manejas si la glucosa sube por encima de 180 o 200. Tienes un rango más o menos entre 60 a 180 del control de la glicemia en estos pacientes. Se maneja la fiebre, no se sabe la indicación específica de la hipotermia terapéutica, es más, puede causar infecciones, puede causar hipotensión, alteración hidroelectrolítica, y se usan antiepilépticos solo si el paciente ha presentado crisis o tiene alteración del estado mental con un electropatológico. No se da antiepilépticos profilácticos. ¿Qué hacemos cuando un paciente tiene riesgo de tromboembolia pulmonar o trombosis y tiene una hemorragia? Vamos a usar los anticoagulantes como la heparina, sabiendo que pudiera incrementar la hemorragia aún más porque es un anticoagulante, aunque sea dosis profiláctica. Entonces, ¿qué es lo que te recomienda la guía? Recuérdenlo, también lo vimos en el infarto, dispositivos de compresión neumática intermitente. Ese es el gol estándar para la prevención de tromboembolia o trombosis. En relación a las heparinas de bajo peso molecular o las no fraccionadas, se dice que bajas dosis puede ser útil. Nivel de recomendación 2A. Pero habría que valorar si la profilaxis se inicia dentro de las 24 o dentro de las 48 horas del cuadro, ¿no es cierto? Solamente las medias elásticas no son beneficiosas, no previenen nada el uso de medias elásticas en este contexto. Esto es en el contexto de una prevención.
de tromboembolia o trombosis. Pero ¿qué pasa si el paciente tiene una trombosis, ¿no? Ahí ya se dan dosis altas de anticoagulantes o dosis terapéuticas de anticoagulantes. Entonces, generalmente los cardiovasculares pueden colocar un filtro, ¿no?, en la zona donde se ha producido la trombosis para prevenir que estos émbolos causen alguna tromboembolia pulmonar. Si el paciente es candidato, se prefiere el uso temporal de este filtro, ¿no? Porque como ya son dosis altas de anticoagulantes, ahí sí hay un riesgo más claro, más definido de incrementar la hemorragia a nivel cerebral. Entonces, lo que te recomiendan es retrasar el inicio del tratamiento para trombosis al menos de entre 1 a 2 semanas después del inicio. Para profilaxis, nuevamente les repito, se puede dar, pero para trombosis, si se puede, se usan filtros o se puede iniciar el tratamiento entre 1 a 2 semanas después. No siempre lo mencionamos, pero es muy importante. El monitoreo del estado neurológico en las primeras 72 horas en un paciente con hemorragia, porque como puede causar, dependiendo del volumen, hipertensión endocraniana, se necesita un monitoreo neurológico continuo que incluya la escala de coma de Glasgow o alguna otra escala de monitoreo neurológico para saber si el paciente tiene deterioro clínico o no. Eso es muy importante. ¿Qué otras estrategias son partes del manejo? En este caso quirúrgico. Aquí ustedes ven una imagen típica de una hemorragia intraventricular. ¿Por qué intraventricular? Porque el sangrado, si ustedes lo ven acá, está únicamente en los ventrículos. ¿Qué es lo que se hace? Generalmente se coloca un drenaje ventricular externo, más o menos así, volvió a salir esa raya rara. Y saca la sangre de la zona ventricular y sirve para manejar tanto hidrocefalia como la hipertensión endocraniana. ¿Ya? Entonces, las indicaciones de manejo quirúrgico en la hemorragia están un poco más definidas en qué pacientes. Miren el nivel de evidencia y grado de recomendación. Clase de recomendación 1, o sea, es efectivo, se tiene que hacer. ¿En qué pacientes? En pacientes que tengan una hemorragia intracerebral o intraventricular y que cause hidrocefalia. Y aparte de la hidrocefalia, deterioro neurológico, se tiene que realizar un drenaje ventricular. ¿Para qué? Para reducir la mortalidad. Ojo que son terapias de rescate. No significa que el cuadro neurológico o la discapacidad va a mejorar, pero le va a salvar la vida al paciente. La clase de recomendación 1, en contexto de una hidrocefalia, cae dramáticamente cuando se habla de hemorragias en otras localizaciones o otras. Muchos deben haber, ¿no?, el uso de los monitores de presión intracraneal, los famosos PIC, que se hace en las unidades de cuidados intensivos. Hay una tendencia última que todos los pacientes que entran en UCI tienen que poner el monitor PIC, pero no siempre es así. Miren la clase de recomendación 2B. Entonces, generalmente se usa más en TEC cuando los TEC son graves, porque el PIC, por más que sea colocado de una forma adecuada, siempre es un punto de entrada para cualquier cuadro infeccioso. ¿Ya? La eficacia de terapia hiperosmolar profiláctica. ¿Qué cosa es eso? Soluciones hipertónicas o mannitol. Profiláctica, no. Profiláctica no está establecida. ¿Ya? O sea, es que le voy a dar por si acaso no vaya a haber edema, no. Se da o no se da, y si se da dosis plenas. Profiláctica no está bien establecida. Bolo de terapia hiperosmolar, lo mismo que el anterior. Si vas a manejar la hipertensión endocraniana, se da de forma periódica, de forma horaria. No se da un bolito y luego vemos qué pasa, ¿no? Y no hay beneficio del uso de corticoides, no solamente en la hemorragia, sino también en general en stroke, en infarto. Muy bien, entonces hay que quedarnos con el concepto de que, a diferencia del infarto, que teníamos múltiples estrategias de manejo, como las terapias de rescate vascular y el manejo a largo plazo, en el contexto de una hemorragia en la fase aguda, podríamos tener algún efecto específicamente si manejamos la presión arterial en los valores que ya hemos mencionado.
¿Por qué? Porque en los ensayos clínicos se dicen de que el manejo intensivo de la presión, como es el principal factor asociado a que el volumen del hematoma sea mayor, si lo manejas podría tener un efecto en la disminución del volumen del hematoma. Pero no hay mucha evidencia de si esta disminución va a causar alguna mejoría clínica en el paciente en el curso de su evolución o en el curso del seguimiento. Bien, jóvenes, ¿preguntas? Ok, chicos, entonces nos estamos viendo de acuerdo al horario para el seminario de SB y ahorita continuamos con la práctica, por favor. Recuerden que quedamos para el examen el siguiente viernes 2 de la tarde y media, salvo alguna situación ya ajena a nosotros en relación a lo que está pasando actualmente. Muy bien, jóvenes, eso sería todo. Hasta luego. Doctora, Dime. disculpe, buenos días. Doctora, una consulta, ¿el examen va a ser en la facultad? Sí, el examen es presencial. Ya, doctora. Doctora, y un favor grande, lo que pasa es que yo estoy en provincia y no sé si se puede confirmar el examen 2 días antes para poder Mira, prever, por favor. yo por mí lo confirmo desde ahorita. El problema es que ustedes saben la situación política que estamos viviendo, pues que ya, por ejemplo, hay toque de